ha terminado la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón y, a ver, había muchos titulares que se nos ocurrían en la cabeza. Sí. El primero que tenemos que sacar y lo que más nos interesa ahora y no sé si en este momento, a lo mejor ya cuando lo estéis viendo, hay ya una confirmación oficial del equipo, es el accidente de Doohan. Accidente muy fuerte en la curva número 1, donde Doohan ha perdido el control en la parte trasera y hay ciertas teorías de qué es lo que puede haber pasado. Efectivamente. La verdad, las imágenes no son absolutamente reveladoras, pero sí es cierto que la teoría, vamos a decir, más lógica es que haya entrado a la curva 1 con el DRS abierto. Que esto le haya provocado, lógicamente, la pérdida de la trasera total y de ahí que no haya podido ni atisbarse una posibilidad de control. Las imágenes son estas. Tenemos la onboard de la vuelta anterior al accidente de Doohan, esta de aquí, y la onboard de la vuelta del accidente que ha tenido Jack Doohan. Entonces, nos tenemos que fijar lo que creemos que pueden ser las luces del DRS, Chris. Son estas 4 luces verdes, 5 luces verdes que tenemos aquí. Primera vuelta, en la que Doohan pasa bien por la curva número 1. Vemos que están las luces encendidas. Eso es. Encara la curva. Entra en la curva con Da la luz el encendida. primer golpe de volante con las luces encendidas, pero inmediatamente la suelta. ¿Por qué esto ocurre así? Porque la desconexión del DRS no está vinculada al giro del volante. La desconexión del DRS está conectada a la actuación del freno. Y en este caso, la curva 1 en Suzuka no se pasa con el freno apretado. No se toca el freno. Se levanta el pie del acelerador y, digamos que a vela, por decirlo así, se pasa la curva antes de sí frenar para la curva 2, que es mucho más lenta. Entonces, en esta primera vuelta de Libres 2, en la que Doohan ha pasado bien por la curva número 1, vemos como justo en el poquito después de dar... Pelín después de ese golpe de volante. Se apagan las luces. Pensemos que estas luces indican el DRS. ¿Por qué? Porque en la siguiente vuelta, en la que ha tenido el accidente, vemos de nuevo Chris que están las luces encendidas, se acerca a la curva número 1, mete el golpe de volante, sigue con el volante girado, las luces siguen encendidas. Y aquí ya ha perdido el coche. Pierde el control. Y vemos que las luces verdes siguen encendidas. Sí, hay algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Que no reacciona rápido a la pérdida de control. Sí. ¿Por qué? Porque estaba completamente fuera de los planes. Sí. Aquí, por ejemplo, siguiente fotograma. Aquí ya está perdiendo el coche. Sí, y aún el Y volante no ha hacer hecho la ninguna corrección. reacción todavía en el volante. Sí. Me atrevo a decir, aquí sí que ya está en Sí, proceso luego de ya dar la el- pérdida. Pero para mí reacciona un pelín tarde porque no esperaba de ningún modo que eso sucediera. Sí. Cuando digo un pelín, recordemos, los seres humanos son seres humanos, tienen un tiempo de reacción, aunque sean pilotos de Fórmula 1. Pero si tú crees que te puede pasar, la reacción puede ser más rápida de lo que hemos visto. Con lo cual, lo que es evidente es que era totalmente inesperado para Jack Doohan lo que ha sucedido. De igual forma, se puede argumentar que quizá la luz del DRS sea la luz amarilla a la derecha que hay arriba, pero Yo creo que no. yo creo que no. Yo creo que no. Es cierto que en la primera vuelta no tiene esa luz encendida. Esa luz encendida y en la segunda sí. En la segunda sí. Es cierto que, ya digo, esta es la primera vuelta y la luz aquí no la vemos encendida. Segunda vuelta, la luz sí que está encendida. La luz en la recta de meta no arranca encendida. Y luego hay un punto en el que, ¡pum!, sí se enciende. No tendría sentido que hubiera activado aquí el DRS. Efectivamente. Porque la activación del DRS está atrás, Exacto. a la salida casi de la última curva. Exacto. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, primero que el golpe es muy fuerte. Sí. Aquí ahí llega el piloto a 320 km por hora. Obviamente en el proceso de los 360 grados y el paso por la grava se frena notablemente, pero sigue siendo un golpe fuerte. ¿Hay daños en el chasis? No los hay. Yo creo que están preparados para lo peor en el equipo Alpine y que probablemente de forma cautelar haya un cambio de chasis. El piloto está bien, que es lo importante. Si da tiempo a cambiarlo todo,
que debería dar tiempo, tendremos a Jack Doohan disputando el resto del fin de semana. A partir de ahí, decís, las luces verdes pueden ser de revoluciones. Depende, porque hay pilotos que se colocan las luces de una forma diferente. Hemos visto, por ejemplo, en la recta de atrás, durante la vuelta de Doohan, que las luces no iban de verde, azul, rojo, como suelen ser habitualmente. Arrancaban desde el rojo directamente en el caso de Doohan. Sí que es cierto, Chris, que hay una imagen, una captura de pantalla que he podido sacar, de una onboard de Pierre Gasly, en la que Gasly sí que llega a la curva número 1 y mete volante en la curva número 1 con esas luces encendiéndose. Pero creo que es porque simplemente tienen una disposición diferente de las luces en el equipo Alpine. Sí, exacto, es configurable. Y recordemos, en ese momento, desde luego, más luces no se van a encender porque el pie se levanta del acelerador. Claro, aquí por ejemplo, Gasly, lo estáis viendo, sí que tiene las luces encendidas, pero llega un momento en el que estas luces luego se encienden porque está bajando de marcha. Efectivamente. Y están, por tanto, subiendo las revoluciones. Vuelven a subir las revoluciones. Que de hecho, nosotros lo podemos ver aquí en línea interna. Es extraña la luz que hace el coche, fíjate. Bueno, es que ha quitado una marcha. Ha quitado una marcha, por eso mismo. Esta luz de aquí está indicando que Gasly ha quitado una marcha. Claro. Y no es la misma luz. El motor se revoluciona y... que vemos en el caso de Doohan. Exacto. Porque además la evolución de las luces no es progresiva, sino que se encienden de golpe. Claro. En el caso de Doohan. Sea como sea, accidente fuerte de Jack Doohan, que no ha podido estar en la primera parte de la sesión porque Ryo Hirakawa ha sido el piloto que la ha sustituido. Ha tenido que pasar por el centro médico y sí que es una cosa cierta. Lo más importante es que el piloto está bien. Sin duda. Esa es la clave, que puede, como decía, volver a incorporarse al Gran Premio una vez tenga coche para hacerlo. Y las consecuencias de esto yo creo que sí son muy notables. Sí, que hemos tenido una segunda sesión, pues, irreal. Con muy poco rodaje, no ha habido tandas largas, ni siquiera todo el mundo ha hecho una vuelta rápida, una tanda corta en el momento clave. Y por tanto no podemos sacar conclusiones ni del ritmo a una vuelta ni del ritmo de carrera de ningún piloto. Esa es la triste realidad, ¿no? Porque no solo hemos tenido el accidente de Doohan, también hemos tenido un incidente de Fernando Alonso que ha quedado atrapado en la grava de la curva Degner 1 y también hemos tenido por 2 veces el incendio del césped del circuito de Suzuka. Esto requiere una explicación un poco más detallada. Si no lo habéis visto, es algo bastante bizarro. El césped de un circuito en llamas. Esta es la imagen antes de Fernando Alonso. Llegada a la primera de Degner, como decía Chris, ha pisado la hierba, ha calculado mal y se ha ido fuera. Rueda trasera izquierda sobre todo. Incluso me atrevo a decir que la delantera izquierda ha tocado la tierra. A partir de ahí, la habilidad de Fernando ha sido no perder completamente el coche, porque obviamente primero se le ha insinuado de atrás. Ha podido corregir milagrosamente a tiempo y en ese momento él ha recuperado de alguna forma la direccionalidad del coche, solo que en ese momento ya estaba en la grava, con lo cual no puede girar como si estuviera en pista, gira menos el coche, eso sí, ha evitado el impacto con las protecciones. Y luego la imagen, que para mí es la imagen bizarra del fin de semana, Chris, que es la hierba quemándose. Se ha quemado la hierba. O sea, hemos tenido 4 banderas rojas en la segunda sesión de libres. Sí. La de Doohan, la de Alonso y 2 por la hierba. Sí, además ha ardido con ganas. Sí. La hierba ha ardido con ganas. La pregunta es, ¿por qué arde la hierba? ¿Son fuegos fatuos? ¿Es algo espontáneo? No. Evidentemente esto está causado por las chispas que levantan los coches y las esquirlas que sueltan de la resina del suelo, del patín, digamos, que va instalado en el suelo de sus coches. Estas esquirlas van a parar al césped. El césped está seco, está especialmente seco, lo habíamos comentado durante la retransmisión, está feo el circuito de Suzuka, sí. No tiene el típico verdor, antes en octubre desde luego lo tenía mucho más, pero incluso el año pasado, que también se disputó en estas fechas, tenía mucho mejor aspecto, está muy seco y llega una esquirla de resina completamente al rojo vivo, toca el césped seco, lo incendia y además tiene la ayuda inestimable del viento. Sí. Ha habido bastante viento en la jornada de hoy,
Por cierto, el viento que soplaba de cola en esa curva 1, lo cual también nos ha llevado un poco a fabular o a pensar que pudiera estar relacionado el accidente de Doohan con ese viento de cola, independientemente del DRS. Sí. Pero lo que es evidente es que va a ayudar a que prenda ese césped tan seco con el aporte de calor de la esquirla al rojo vivo. Pues eso ha sido el gran resumen de lo que ha ocurrido en la sesión. Una sesión que nos ha dejado una tabla de tiempos muy extraña, en la que, a ver, ¿podemos sacar conclusiones? Claro que sí. Evidentemente los dos McLaren van a estar ahí arriba. Además, ha habido una cosa interesante. Hemos visto que en la primera sesión Lando Norris había hecho récord del primer y segundo sector. En el tercero no llegaba a ese récord, pero tenía la tercera velocidad punta. Es decir, en la zona de curvas Lando Norris era el más rápido. Y en el tercer parcial, que es la zona de recta, no era el más rápido, pero tiene la mayor velocidad punta. El coche es muy completo. Y hemos visto eso, pues a Norris en la primera sesión líder, Piastri y Norris en la segunda sesión repartiéndose la primera y segunda plaza. Por tanto, Chris, pues McLaren, una vez más, favorito para este Gran Premio. No hay ninguna duda. También es verdad, debemos interpretar lo que vemos. Han sido de los pocos coches que sí han montado el neumático blando al final de la sesión 2, en esos escasos minutos que ha habido, han salido y han marcado los mejores cronos. Es decir, las 4 décimas que hay entre Piastri y Hamilton no debemos tomarlas en serio porque las vueltas no se han producido en el mismo momento de la sesión. Eso es. Por tanto, no podemos interpretar nada mucho más allá. ¿Cuál es, de hecho, nuestra lectura de estas vueltas rápidas finales de McLaren? Creo que en McLaren confían mucho en el ritmo en carrera de su coche y lo que quieren es perfeccionar el comportamiento del coche a una vuelta. Y por eso, en los últimos minutos que muchos equipos han aprovechado para montar el neumático duro y rodar en otras condiciones, en McLaren, sin embargo, han puesto el neumático blando, han dado una última vuelta rápida y han rebajado los cronos. Si vemos esta tabla, me podéis dejar ser malo un poco, porque sabemos que los Racing Bulls los viernes sacan fuegos artificiales, suelen ir rápido a una vuelta, y Hadjar tercero, Lawson quinto, han terminado por delante, Chris, de Verstappen octavo. Y de Yuki Tsunoda, 18º. A ver. Antes de que la gente se tire de los pelos, Yuki ha estado muy cerca de Max en la primera sesión. Quinto sí. Max, sexto Yuki, a una décima. Yuki no ha hecho prueba con el neumático blando, por eso está 18º en esta sesión. Max sí que la ha podido hacer, pero, sea como fuere, un poquito de pecho palomo hoy de Hadjar de decir, y de Lawson de decir: chavales, hemos terminado por delante de los Red Bull. Bueno, hay que marcar esto en los tiempos tan raros en los que ha sucedido la sesión, sí. En la que cada equipo prácticamente ha salido a rodar en un momento diferente. Y por tanto no podemos poner en el mismo saco, no podemos equiparar las tandas cortas que ha hecho Racing Bulls con las que ha hecho Red Bull. Sí. ¿Cuál es una lectura para mí más interesante? Porque entiendo que estamos hablando de los libres 1 más libres 2. Los libres 1 que ha hecho Tsunoda. Sí. Y aquí de algún modo enganchamos con el culebrón, la tragedia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una tragedia sofocliana, que es la que está viviendo Yuki Tsunoda, que había sido apartado y el héroe pues resurge de sus cenizas, le dan esa oportunidad que pensaba que nunca iba a suceder ya de subirse al Red Bull y de repente en unos libres 1 más normales que los libres 2, hay que decir, pues se ha mostrado muy suelto con su nueva montura desde el principio. Sí. Hemos visto un par de contravolantes, sí, le hemos visto pues sin miedo con el Red Bull, ciertamente, y también lo hemos visto con buenos tiempos. Sí. Ha estado 2 decimitas de su compañero de equipo, de hecho menos, 110, 112, ¿no? O 100 sí, menos. Muy poquito. 107 milésimas entre Max Verstappen y Yuki Tsunoda en esos libres 1. No es que vayamos a afirmar que eso signifique que van a estar así en la clasificación de mañana, pero lo que es evidente es que ha nacido bien Tsunoda dentro del Red Bull. Solo hay que retrotraerse a los libres 1 de China y de Australia y vemos a un Lawson que en China estaba a 4 décimas, y eso que Verstappen hizo una sesión libre 1 desastrosa, y en Australia estaba a 8 décimas de su compañero, y siempre Lawson
prácticamente al final de la tabla. Nada que ver con el sexto puesto que ha conseguido hoy Tsunoda. Y además hay una cosa, más allá de los tiempos, a mí lo que me ha gustado hoy mucho de Yuki ha sido un poco la templanza, la forma en la que ha afrontado la sesión, más calmado por la radio que en otras ocasiones, y eso es una cosa importante, yo creo, también cuando estás dentro de Red Bull. Le daban referencias de otros pilotos y eso decía... Eso déjalo, ha habido un momento. Centrémonos en nosotros. Su ingeniero de pista le estaba dando referencias de Russell y dice: no, nosotros hagamos nuestro trabajo. Y ese tipo de liderazgo, ese tipo de tomar la iniciativa, está bien por parte del piloto. Yo creo que supongo que también será parte de lo que busquen en Red Bull por parte de Yuki Tsunoda. Aparte de todo eso, oye, el tío ha sabido explorar el límite. No sé si más o menos cómodo con el coche, pero no ha tenido miedo a forzar un poco la salida del triángulo Casio, tentar la parte de atrás. Decía que, oye, más o menos se sentía relativamente cómodo con el coche. No lo he visto encorsetado. Lo que me ha gustado es que no he visto a un Tsunoda encorsetado y agarrotado. Efectivamente. Iba bailando un poco con el coche. De algún modo haciendo honor a esa experiencia. Eso es. Que teóricamente ha decantado, aunque tarde, la balanza a su favor para acompañar a Max con el RB21. Pero de nuevo, pocas conclusiones, porque al final hemos visto una primera sesión de libres donde ahí no se pone toda la carne en el asador para sacar la última milésima, y ahí está la gran diferencia entre ser un piloto Max Verstappen y ser un segundo piloto Red Bull, y no hemos tenido tanda larga para ver cómo se gestiona la degradación en ese coche. De hecho, el principal problema es que no hemos tenido tanda larga y toda esa información habrá que dilucidarla mañana en la tercera de libres. Y para terminar ya un poquito el análisis de lo que ha pasado hoy, por si no habéis madrugado muy mal y no habéis visto las sesiones, Carlos, 10º, por delante de Alexander Albon, pero de nuevo, es que no me lo creo tampoco. No, además hemos visto curiosidades, ¿no?, en el manejo del madrileño con su Williams. Le hemos visto sufrir bouncing, sufrir rebote, sufrir porpoising en un momento dado de la sesión. Luego ha habido un cambio de reglajes y ha desaparecido. Sí. Tenemos la prueba en forma de onboards para demostrarlo. Y voy a aprovechar para decir aquí algo que no es oficial. Por favor, no lo toméis como un dato importante, pero todo indica que se ha cambiado el chasis del coche de Carlos Sainz. Ok. Creo que por pura precaución. Vale. Por si acaso tuviera algo que ver con sus dificultades a la hora de sentir el coche. La consigna es la siguiente. No pasaba nada oficialmente. No habían detectado nada malo en el chasis, Ok. pero de una forma precautoria se ha cambiado. Esta información no viene del entorno de Carlos, me gustaría dejarlo claro. Tampoco somos los primerísimos en decirlo, desgraciadamente para nosotros otro medio italiano se nos ha adelantado, Vale. pero tenemos esa información. Vale, pues... Simplemente eso. No creo que sea lo que marque el antes y el después. Pero a ver en qué repercute. Pero si se ha hecho quizá porque en algunos momentos en China Carlos no entendía qué pasaba con el coche. Entonces, como los chasis están ahí, son chasis de 2024, pues se cambia y probamos.